El mensaje de hoy, la fe que abre puertas. El Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Amén. Todos los que estamos aquí en este lugar, y no creo que alguno de los que están aquí se salve, hemos tenido en algún momento una prueba, una tribulación, ¿verdad? Hemos sentido cómo nuestro pecho se comprime, cómo de pronto nos estresamos. Yo las preocupaciones las siento en el cuello y en los hombros. Es un dolor terrible que a mí me da y el pecho se me comprime cuando yo estoy en momentos de angustia, cuando estoy en momentos en los que me siento que necesito el auxilio y la ayuda de Dios. Todos en algún momento hemos sentido que necesitamos urgentemente que Dios haga una obra milagrosa. Hace unos años, cuando estaba preparando este mensaje, hace unos años mi esposo se enfermó, se le subió la glucosa a 500 y pico. Y lo llevamos a la clínica, empezaron a hacerle tratamiento, le ponían solución salina a chorro. Pero él no, para nada se bajaba la glucosa. Y él estaba desesperado, se sentía intranquilo y yo también me sentía angustiada. Yo no se lo decía a él, pero me encontraba angustiada, muy angustiada. Y en esos días, un día fui a desayunar a la Olímpica, que queda cerquita de allí, de la clínica Las Peñitas, bajé y ahí sentí lo que es comer el pan de dolores. Porque mientras yo desayunaba, yo sentí una angustia porque no veía mejoría en él y mis lágrimas comenzaron a salir de mis ojos. Y salían las lágrimas y salían mis lágrimas mientras desayunaba. Dije, este es el pan de dolores, porque estoy comiendo pero con un dolor en el alma que yo decía, Señor, ¿hasta cuándo va a haber una mejoría para él? Los médicos no decían nada, yo desesperada decía, pero ¿y hasta cuándo será esto? Y de repente ese día allí, solita por allá, porque yo no quería que él me viera la angustia, mientras desayunaba mis lágrimas caían y ahí le pedí al Señor, Señor, por favor, mete tu mano de sanidad sobre la vida de mi esposo. Al día siguiente yo me llevé una libreta para la clínica y empecé a hacer jueguitos con él de esos jueguitos de que adivinara la palabra, el triqui, todos los jueguitos que se hacen en una libreta cuando todavía en ese tiempo de pronto los celulares no estaban con todas las cosas que tienen ahora, que ya nadie quiere jugar con una libretica. Y empecé a jugar con él y él se relajó y se reía. Al día siguiente se le bajó la glucosa enseguida. Dios metió su mano, él se desestresó con esos jueguitos que yo le llevé. Yo misma también como que le llevaba ese estrés, pero yo también dejé mi confianza en Dios y pudo salir de la clínica. Y así muchas veces se nos enferma el esposo, la esposa, los hijos, el hermano, la tía, ¿cierto? Sentimos angustia por los sobrinos porque también hacen parte de nuestra vida. Los queremos como si fueran también nuestros hijos porque son hijos de nuestros hermanos. Y cuando vemos que ellos están en esos problemas, nosotros también nos angustiamos. Ahora, eso no indica de que por eso, de que tú tengas una tribulación, de que tengas un problema, no indica de que Dios te está castigando, porque Dios no es un Dios que está con el látigo esperando a ver en qué momento tú desobedeces para darte el latigazo. Dios es un Dios de amor. Muchas veces las cosas que hacemos, claro que sí, traen consecuencias, pero no todo lo que a nosotros nos viene como cristianos es porque nosotros estemos alejados de Dios o porque la famosa frase, algo habrás hecho, dicen algunos, algo habrá hecho. ¿Por qué estará así? Algo habrá hecho o algo habrá dejado de hacer. Simplemente eso que nosotros vivimos son cosas que tienen que pasar. Porque el mismo Jesús les dijo a sus discípulos, dice, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. En otra versión dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, pero anímense, dice Jesús. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Cuando Jesús murió en la cruz, se llevó todas esas enfermedades, se llevó todas esas tristezas, todas esas angustias. Y nosotros tenemos que esperar en Él. Amén. Nosotros tenemos la fe y la confianza de que tenemos a alguien que se preocupa por nosotros y que no nos abandona.
Hoy seremos alentados entonces por este pasaje del libro de los Hechos, con una experiencia extraordinaria que vivió el apóstol Pablo con su compañero Silas. Aquí vemos que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipo y vemos cosas extraordinarias que suceden en este pasaje. Y los invito, vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 16, del 16 al 40. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Muy bien. Dice de la siguiente manera en la Nueva Versión Internacional: Pablo y Silas en la cárcel. Una vez, Hechos 16, del 16 al 40. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. Eso lo está contando Lucas. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, así y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Para comprender este pasaje, nosotros tenemos que entender el contexto de esta historia. Dice que Pablo viene en un viaje, llega a Filipo y allí se encuentra una situación. Él venía, allí se convierte una
prestigiosa mujer, Lidia, empresaria, ella vendía telas finas. Y resulta que cuando Pablo iba y venía, de pronto había una muchacha que tenía un espíritu inmundo, un espíritu de adivinación. Y cuando Pablo iba, el espíritu hablaba a través de la muchacha y decía, esos son hijos del Dios Altísimo y vienen predicando el camino de la salvación. Pero Pablo sabía que esa no era la misma muchacha que lo decía. Y Pablo iba y Pablo venía y como que ya Pablo se fue aburriendo del espíritu que hablaba esto. Y yo me imagino que este espíritu pues tenía sus segundas intenciones. Ellos querían que la gente de pronto atacaran a Pablo porque el espíritu no creo que vaya a hacerle la obra a Dios, a menos que Dios así lo permita. Y Pablo le dijo, te reprendo y sales de esa muchacha. Y el espíritu salió. Pero a los amos no les convenía esto porque la muchacha con su adivinación ganaba dinero. Bueno, y se salió el espíritu de la adivinación y quedó la muchacha común y corriente. Entonces los amos se enojaron y dijeron, por culpa de estos dos hombres perdimos este negocio tan bueno que teníamos. Imagínense ustedes, estaban ellos ganando platica a través de esa muchacha. Porque el ser humano eso sí le gusta, que le adivinen el futuro, que le adivinen las cosas o que le adivinen el pasado, pero que le adivinen algo. El ser humano es muy dado a estas cosas ocultistas. Y entonces ellos estaban ganando dinero con lo que la muchacha hacía en esa ciudad, en Filipos. Y llamaron a los magistrados y los acusaron falsamente diciendo que ellos estaban armando alboroto, que ellos estaban diciéndoles que hicieran prácticas que ellos no podían hacer como romanos. Entonces los capturaron sin averiguar ni quiénes eran. Dice, quítenle la ropa y denle en azote y después échenlo a la cárcel. Y fíjense que hicieron esto con Pablo y con Silas injustamente, ¿verdad? Y los echan a la cárcel y dice que les ponen a un guardia de seguridad donde los ponen en lo último, en la parte más recóndita, como quien dice, los presos de máxima seguridad ahí porque eran, mejor dicho, unos criminales donde ellos no habían hecho nada. Y dice que además de eso, para asegurarse de que ellos estuvieran aún allí, que no se fueran a escapar, les pusieron un cepo. No sé si alguna vez ustedes han visto la imagen de un cepo, pero es una tabla de madera, ¿verdad?, que se abre. Y en el centro pues tiene dos orificios por donde les meten las piernas y ellos quedan inmovilizados. Es una posición bastante incómoda. Ellos estaban allí en esa cárcel, sentados, inmovilizados y con las manos, además de eso, atadas a unos grilletes, atadas con cadenas. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que estos hombres, en vez de quejarse, en vez de decir, bueno Señor, pero si nosotros estamos haciendo tu voluntad, bueno Señor, pero si nosotros estamos predicando tu palabra, Señor, ¿tú por qué permites que a nosotros nos pase esta injusticia? Como hacemos todos nosotros cuando nos suceden cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué nos suceden? Pero nosotros vamos a mirar aquí en este pasaje, vamos a mirar tres cosas. Y la primera es que la adoración como expresión profunda de fe. Oiga, qué nivel de fe el de Pablo y de Silas, que estando en una situación de esas donde estaban encarcelados, donde estaban encadenados, donde estaban con un cepo en las piernas, aún así cantan himnos al Señor, aún así alaban y glorifican al Señor. Yo me imagino a Pablo y a Silas, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. A pesar de la situación que ellos estaban viviendo, ellos le cantaban al Señor y los demás presos los escuchaban. Y fíjense que no había en ellos esa amargura, ¿verdad? Ni de pronto estaban ni llorando, ni estaban enojados. Ellos estaban adorando al Señor, porque ellos habían comprendido lo que es adorar en espíritu y en verdad. No por las condiciones que nosotros tenemos que nos rodean, sino porque nosotros sabemos que Dios es Dios y a Él hay que adorar. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo y Silas pueden ejemplificar el versículo que les leí anteriormente de Juan 16:33, que en el mundo tendrían aflicción, pero ellos estaban confiando en Jesús.
de que Jesús había vencido al mundo. Y ellos estaban allí cantando animados. El acto de orar y de cantar es un acto poderoso de fe, porque está diciendo, no estoy triste por lo que está pasando. Yo alabo y glorifico al Señor. Yo me siento gozoso porque a pesar de las circunstancias, sé que tengo un Dios que todo lo puede. Amén. Tengo un Dios gigante que puede vencer cualquier problema, cualquier obstáculo en el que yo estoy. Entonces, en esta línea nosotros podemos ver cómo este par de hombres, cómo este par de siervos de Dios, apóstoles, discípulos del Señor, no se quebrantaron en el problema, en las circunstancias, sino que por el contrario, levantaban sus manos en medio de esas cadenas para adorar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos cuando estamos en esas circunstancias? Lloramos, pataleamos, ¿verdad? Hacemos de todo menos adorar, menos glorificar el nombre de Dios, menos decir gracias por lo que estoy pasando, porque seguramente, Señor, tú tienes un propósito a través de lo que estoy pasando. De todo hacemos menos eso. En estos días, una persona muy allegada a mí, ella es cristiana hace rato, ya más de 20 años, y ella con su esposo, ellos tenían un proyecto de vivienda. Y ya lo han intentado 3 veces y no han podido conseguir sacar una casa donde ellos puedan tener siquiera un subsidio y que puedan ellos acceder a tener una casa propia, acceder a por fin no seguir pagando arriendo. Y ya esta era la 3ª vez cuando un subsidio que habían puesto el presidente actual lo quitó. Entonces ella enojada y triste, y yo me imagino, y yo la comprendo, me dice, Dios se olvidó de mí. Ya por 3ª vez en este proyecto y las cosas se cayeron al suelo. Dios se olvidó de mí, Dios me abandonó. Verdaderamente que Dios no hace milagros, porque tanto que yo le pedí a Dios, que por fin, y tan ilusionados que estábamos mi esposo y yo, las cosas se cayeron nuevamente. Y ahora, ¿cuál será la oportunidad? ¿Hasta dónde será que nosotros tenemos que esperar para poder tener una casita propia? Entonces, fíjense, nosotros cuando estamos en circunstancias así, es lógico para el ser humano quejarse. Nosotros no podemos criticar al pueblo de Israel porque nosotros, sí, pero Dios les hacía milagros, pero es que ellos estaban en situación y nosotros los seres humanos somos quejones, ¿verdad? Nosotros los seres humanos nos encanta la quejabanza en vez de la alabanza. ¿Cierto? Entonces ella decía, Dios se olvidó de mí, Dios me ha abandonado. Cuando tuve el accidente de la mano, ese día me llevaron a la clínica a mi esposo y entonces decía, fue bastante grave, el médico se llenó todo de sangre porque medio me tocó la mano y salió el chorro de sangre, apenas me quitó un suéter que yo me había enrollado en la mano. Y bueno, ellos lo que hicieron fue que entre él y otro médico procuraron cerrar la herida mientras que llegaba el especialista. Y mientras llegaba el especialista, bueno, yo en mi mente, yo decía, bueno, Señor, no me voy a alterar. Me propuse que no me iba a alterar por eso que me había pasado y yo me ponía a cantar en la mente, cantaba. Luego llegó el especialista y dijo, van a hospitalizarla porque hay que ponerle antibiótico. Y yo en ese tiempo que estuve hospitalizada antes de la cirugía, yo en mi mente cantaba y ponía en el celular, ponía mensajes y yo decía, no me voy a desesperar. Porque si uno empieza a pensar en la situación que le está pasando, empieza el pecho a comprimirse. A mí me pasa así, me empieza el pecho a comprimir, me entra un dolor aquí en el cuello y en la espalda. Y yo decía, no me voy a desesperar con esto. Yo sé que con el favor de Dios yo voy a salir de esto. Y me ponía a cantar en la mente y a cantar y a cantar. Y después que salí de esta situación, cuando ya me dieron un mes de incapacidad para estar en la casa, porque tenía que curarme de eso, era bastante, cuando es tendones, eso es de cuidado. Yo me puse a pensar, digo, ¿cómo es Dios de bueno y maravilloso que permitió que a mí me pasara esto? ¿Saben por qué? Porque yo estaba pasando una situación terrible en el trabajo. A mí el año pasado me tocaron unos estudiantes que me tenían estresada a tal punto que yo sentía un dolor desde el cuello hasta la espalda. Yo llegaba supremamente cansada, tanto física como emocionalmente. Eran niños que
permanentemente pasaban peleando. Habían como 2 o 3 que detonaban al resto del grupo. Pasaban peleando, se dañaban las cosas, se cogían las cosas de los compañeros. Todas las mañanas antes de comenzar las clases les hacía un devocional, les hablaba de la palabra, cantábamos una adoración, y mientras cantábamos la adoración había otro haciéndole mofa al otro, y eso fue una lucha para que ellos entraran siquiera en esa adoración con respeto. Cuando ya por fin ellos entraban en ese proceso de adoración, les aconsejaba, les leía historias bíblicas. Se demoraban 1 o 2 horas quietos después de eso. Después de eso a molestarse, dijo. Era imposible dar una clase ahí, estrategias que llevara, porque era un curso, Dios mío, que eso era terrible. Un día me sentí tan estresada que llegué a la casa al mediodía y me desgajé, fue a llorar. Yo no busqué almuerzo, a llorar. Yo decía, Dios mío, ¿y qué hago yo? Si a mí todavía me faltan años para pensionarme. ¿Qué hago yo con esto? Cada esto va peor. Dios mío, ayúdame, Señor, ya yo esto no lo soporto. Pocos días después pasó lo del accidente. Duré 1 mes en mi casa, tranquila, relajada. Pude restablecerme tanto emocional como espiritualmente y tomar fuerzas nuevamente para terminar el año escolar. Y este año están conmigo otra vez, porque no, me volvieron a tocar. Pero este año Dios permitió que se diera una rotación, así que los tengo es 1 hora al día y por máximo 2 horas. Pero ya no están permanentemente, o sea, y todos llevamos, ya no soy yo sola la que sufro con ellos, sino que las 4 maestras sufrimos con ellos también. Entonces fíjense que a veces nos pasan cosas que nosotros decimos, ¿cómo me vino a pasar ese accidente a mí? ¿Cómo yo fui a buscar un cuchillo nuevo especialmente para pelar esa yuca para que me cogiera los 3 dedos? Y todavía es la hora que a mí la mano se me duerme. Pero mire, yo pienso que si a mí no me sucede ese accidente, me pasa algo peor, porque a mí me hubiese dado en cualquier momento en ese salón, en ese calor que hace al mediodía, y esos muchachos en esa actitud, a mí me hubiera dado un derrame cerebral, porque poquito faltó. Yo me sentí un dolor desde el cuello hasta los hombros. Entonces fíjense que a veces nosotros pensamos, pero ¿por qué nos pasa esto? Y yo le decía a esa persona, tú me habías dicho que fueron a visitar esa casa, porque eso es allá en Bogotá, y que fue bastante lejos el lugar donde fueron a visitarla. De pronto no es el lugar que Dios quiere para ti. De pronto es un lugar mejor que Dios tiene para ti. Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien, de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén, ¿cierto? Entonces, Pablo y Silas vivieron esta situación y ellos le cantaban a Dios. Y algo extraordinario sucedió después que ellos estuvieron allí en esa cárcel. Yo no sé por la situación que tú estás pasando. Yo la semana pasada no pude venir a la iglesia, tenía el mensaje, se presentó una situación familiar que todavía estamos en eso y orando por este familiar. Y yo no sé por cuál situación estás pasando tú, pero ¿sabes quién lo sabe? Lo sabe Dios. Dios sabe lo que tú estás pasando en este momento. Dios sabe lo que tú estás pensando. Y te voy a decir una cosa, como dijo esta persona que me dijo que Dios se olvidó de ella y que Dios la abandonó, déjame decirte que eso es imposible, que Dios se olvide de ti. Dile al que está a tu lado, es imposible que Dios se olvide de ti. ¿Y sabes por qué es imposible? Porque en Isaías 49, 14 y 16 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y le contesta a Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Usted se olvidará de su hijo? Dime, Adela, ¿te olvidarías de uno de los 3? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Dice el Señor, aunque olvide ella. Porque fíjense que hay madres que no todas son buenas. Hay excepciones. Dice que aunque la madre se olvide de su hijo, ¿qué dice Dios? Yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya, gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor dice, aunque tu madre se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Y mire lo que dice Dios, estas palabras tan poéticas y tan bonitas. He aquí que en las palmas de mi mano te tengo esculpida. Dice, y te tengo delante de mí, están siempre tus muros. Cuando él decía tus muros, se refería a la ciudad, ¿verdad? A la ciudad de Israel, a su pueblo,
a la ciudad de Jerusalén, a su pueblo, dice, tus muros están presentes en mí siempre. Que los muros indican seguridad, ¿verdad? Los muros indican protección. Y Dios siempre estaba pendiente de su pueblo y sigue pendiente de su pueblo Israel. Pero también sigue pendiente de nosotros. Amén. Porque nosotros somos esa perla que aquel mercader encontró, ¿verdad? Y luego la escondió y le vendió todo lo que tenía para después comprarla. Recuerden cuando explicamos esa parábola donde nosotros, la iglesia, somos esa perla preciosa. Amén. Somos esa perla preciosa para Dios. Así que no pienses nunca que Dios se olvidó de ti, porque eso es imposible. Fíjense que el viernes, lástima que Daniel ahora salió, el viernes en el devocional que Daniel pone en la red de oración, había un mensaje tan bonito, no sé cuántos leyeron ese devocional que colocó Daniel el viernes, y dice que textualmente lo que el devocional tenía allí, dice, avanza sin miedo, Dios sigue escribiendo tu historia. A diferencia de que no sé cuántos ven el desafío, que cuando terminan la prueba y pierden, le dicen, tu historia en el desafío ha terminado. Dios te dice a ti, yo no he terminado de escribir tu historia. Dios no ha terminado contigo, dice. Si este mes que pasó fue difícil, no creas que todo seguirá igual. Dios está obrando aún cuando no lo ves. Cada lágrima que has derramado, Él la ha contado. Cada oración que hiciste en silencio, Él la escuchó. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos está escuchando porque no vemos la respuesta inmediatamente, porque nosotros queremos que las cosas se hagan en el tiempo de nosotros. Pero en el libro de Hechos nos enseña que nosotros tenemos que esperar el momento que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque muchas veces nosotros las queremos ya. Pero muchas veces las respuestas de Dios son, espera un poco, o eso no te conviene, o de pronto oraste hoy y ya vino. A mí me encantaba cuando mi hijo estaba pequeño porque la fe de los niños es tan linda, ¿verdad? Ellos creen en Dios y las cosas para ellos son como ellos lo creen, así se daba. Él, cuando se iba a la luz, para él eso era, mejor dicho, una cosa terrible. Y cuando se iba a la luz a medianoche, venía y se paraba y se arrodillaba y decía, papito Dios, por favor, permite que esa luz venga pronto. Y a los 5 minutos estaba la luz ahí. Decía, menos mal que oré. Y eso por muchas ocasiones pasó, que se iba la luz y él enseguida se arrodillaba y pedía que la luz volviera a venir, el fluido eléctrico, y venía enseguida. Y él tenía esa fe de que lo que él pedía, se daba. Qué bonita es la fe de los niños. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es ¿de quién? De los niños. De ellos es el reino de los cielos. Por eso dice Jesús, y no le impidan que vengan a mí. Nosotros como padres debemos estar pendientes de que traigamos a nuestros hijos a la iglesia. Amén. Porque si nosotros no lo hacemos, estamos impidiendo que vayan a aprender de la palabra de Dios, que lleguen a Jesús. En esta edad donde ellos están pequeñitos, dice, instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, tenemos que saber que la adoración es una profunda expresión de fe y que cuando nosotros adoramos, hay terremotos. Amén. Cuando nosotros adoramos, se mueve una guerra espiritual. Fíjense que el enemigo, él era el encargado de la alabanza, ¿cierto? En el cielo. Y cuando él se rebeló contra Dios, él siempre ha querido que la alabanza sea para él. Él quiere que la alabanza sea para él. Y si no se la dan a las buenas, a las malas, entonces. Los discos entonces vienen y los ponen. Yo me acuerdo cuando en ese tiempo, no sé si todavía, ya no lo hacen, porque ya lo hacen directamente. Pero en los tiempos en que yo era adolescente, que cuando regresaban el disco, lo ponían al revés, empezaba a sonar un poco de cosas malucas. Y el disco tal del binomio decía esto, y el disco tal de no sé quién decía esto, de que cuando lo rodaban al revés decían unas blasfemias y adoraciones a Satanás. Pero ya el enemigo se ha salido con la suya mucho en que ya la gente canta esas blasfemias directamente. Fíjense lo que hizo Shakira, que
ella sacó los 10 mandamientos. Y si ella hubiera dicho, bueno, vamos a dar 10 consejos, pero ella dijo los mandamientos y los puso, cuando los proyectó como los mandamientos de las tablas que Dios le dio a Moisés, lo que nosotros siempre conocemos en las imágenes que salen los mandamientos con los números romanos. ¿Qué quiso hacer ella con eso? Sabrá ella con Dios, ¿verdad? Pero sabemos que los 10 mandamientos verdaderos y únicos son los de Dios, amén. Él los que entregó el Señor, y de ahí de eso lo demás sale sobrando. El otro mandamiento nuevo que Jesús entregó, que dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos que Dios entregó. Entonces nosotros podemos ver ahora un segundo punto, que es la fe abre puertas, que es el título del mensaje de hoy. La fe abre puertas. Fíjense que cuando Silas y Pablo estaban entonando esos himnos, estaban cantando, de repente se produjo un ¿qué? Un terremoto. Se produjo un terremoto y ahí se vio la acción milagrosa, la acción poderosa y divina de Dios. Fíjense que en ese terremoto todo se descompuso. Dice que las puertas ¿qué? Se abrieron. Las cadenas de los presos se cayeron. Y yo me imagino que el cepo que tenía Pablo y Silas también se abrió. Porque cuando usted adora y alaba a Dios de corazón, se producen terremotos. Amén. Se produce que Dios actúe. Se produce que Dios haga milagros. Y aquí hubo un milagro. Cuando Pedro también estuvo preso, dice que también hubo ¿qué? También hubo un terremoto y se abrieron las puertas. Y cuando Jesús murió en la cruz y dijo consumado es, también hubo ¿qué? Un terremoto, porque allí estaba la obra de Dios luchando contra la obra de las tinieblas. Y estaba diciendo Jesús, consumado es. Todas estas cosas me las llevo en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 15, 55 al 57 dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero el versículo que más me encanta de la Biblia, que es Primera de Corintios 15, 57, que dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Él, porque Él nos da la victoria. Amén. En este pasaje nosotros podemos ver que Dios no está indiferente a lo que le está pasando a Pablo y a Silas, ¿cierto? Que Dios no está indiferente a la situación que tú estás pasando, que no se sabe en qué momento se va a resolver, pero si tienes fe y adoras a Dios en espíritu y en verdad, las cosas mejorarán. Amén. Y yo sé que en algún momento nuestra fe va a moverse de tal manera que va a causar ese terremoto en las fuerzas espirituales y las cosas se van a dar para nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Eso que tú tienes en tu corazón y estás esperando, pero no se ha dado, sigue luchando allí, sigue adorando a Dios, sigue alabando a Dios, porque en algún momento va a haber ese terremoto que remueva las fuerzas espirituales y va a derrumbar todo muro que Satanás haya levantado contra tus hijos, contra tu familia, contra tu esposo, contra tu sobrino, contra toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Porque la fe, dice la palabra, que mueve ¿qué? La fe mueve montañas, y tu fe puede mover esa montaña de problemas que puedan haber en tu hogar, en tu vida, en tu economía, en tu vida emocional, espiritual. Y fíjense que aquí dice que hubo un terremoto y las puertas se abrieron. Y además las cadenas se aflojaron. Aquí también nosotros podemos ver algo simbólico, que cuando la presencia del Señor llega a una parte, se rompe toda cadena espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Se rompe todo yugo que Satanás haya querido poner en nuestras vidas. Yo escuchaba una vez a una pastora predicar y ella decía que su mamá tenía un manto de tristeza, y era una tristeza y una tristeza y una tristeza, pero cuando cayó el poder de Dios sobre ella, dice que cambió
Muchas veces el enemigo quiere ponernos esos mantos de tristeza y usted ve a la persona siempre triste, la ve siempre afligida, no le ve una sonrisa, porque el enemigo le ha puesto ese manto de tristeza, pero en el nombre de Jesús, toda cadena, todo yugo espiritual se cae por el poder de su palabra. Amén. Y nosotros tenemos que declararlo sobre nuestra familia, que toda cadena y todo yugo que Él ha puesto en nuestra familia, para que nuestra familia se aleje del Señor, para que nuestra familia se separe de Dios, esos yugos caen en el nombre de Jesucristo. Y eso que tiene allí detenido, aquello que tú estás esperando, por la fe, por la alabanza, por la adoración que tú le des a Dios, en medio de las circunstancias difíciles, Dios te dará lo que tú estás esperando, si esa es su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Hubo un impacto milagroso en esa cárcel. Se cayeron las cadenas. Y luego vemos el tercer punto que les quiero hablar, y es el poder transformador del evangelio. Cuando el carcelero ve que se caen las cadenas, que las puertas se abren y que él tiene la custodia de estos presos, sacó la espada y dijo que yo me mato. Antes de que vengan los magistrados a acusarme, antes de que vengan a castigarme por haber dejado ir a estos presos, porque en ese tiempo, cuando un custodio tenía unos prisioneros a su cargo, si éste los dejaba escapar, el castigo que le iban a dar los presos se lo daban al guardia custodio en ese tiempo del Imperio Romano. Y este hombre decía, lo que se me viene encima, se viene encima un castigo grande, una tortura, una muerte lenta, una muerte dolorosa, yo mejor me mato de una vez. Y es lo que nosotros como seres humanos, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una adversidad, ¿cuántas veces ha pensado usted? Yo sí lo he pensado. Yo lo pensé cuando mi mamá se murió. Yo dije, ya a mí no me quedó nada aquí en este mundo. Y yo duré 2 horas llorando y le decía a Dios, llévame. No me quiero quedar aquí sin mi mamá, me quiero morir. Yo decía, me quiero morir, y lloraba y se desgarraba mi corazón diciéndole, Señor, me quiero morir. Pero Dios, yo no era suficiente para tolerar ese dolor tan grande que me dejó la partida de mi mamá. Pero Dios sí fue suficiente en mí a través de su Espíritu Santo para que yo pudiera ser confortada por el Espíritu Santo y pudiera reponerme de tan magnitud dolor, de esa magnitud, de esa pérdida. Y Dios me envió a un hombre maravilloso que estuvo conmigo allí apoyándome en ese tiempo. Me envió también a Daniel, a Obed-Caleb, que me han acompañado, y aunque yo las recuerdo y todavía me hace falta, yo puedo hablar de ella ya sin ese dolor que yo tenía en mi corazón, que me oprimía el pecho, porque solamente Dios puede cambiar toda situación de tristeza y de necesidad. Y nosotros los seres humanos, cuando tenemos una situación así adversa, lo primero que uno dice es, me quiero morir, así como el carcelero. Pero ¿qué le dijo Pablo? Detente allí. Todos estamos aquí. Y aquel hombre, al ver esa obra milagrosa, ¿qué dice? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. Y dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en ese momento parece ser que la casa del carcelero era ahí mismo de la cárcel, como que estaba al lado, pues había algo donde vivían al lado de la cárcel, porque dice que inmediatamente fueron a donde la familia del carcelero y Pablo les habló de la palabra y el Espíritu Santo los tocó y toda la familia fue salva al instante. Y aquel carcelero que en algún momento había arrancado las ropas a Pablo y a Silas, los había azotado y les había puesto el cepo, en ese momento comenzó a curarle las heridas a Pablo y a Silas. Dice la palabra de Dios, y empezó a curarle las heridas, y le hicieron comida y los atendieron. Fíjense cómo cambia el poder transformador del evangelio, el poder transformador del Espíritu Santo en una persona. Porque fíjense que este hombre que anteriormente, unas horas antes, los había golpeado, los había azotado, los había metido en el cepo, estaba custodiándolos allí, en este momento había cambiado por completo y había puesto a su servicio su familia y toda su casa para estos hombres que eran hombres enviados de Dios. Cuando nosotros mostramos y damos testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, los que están alrededor también van a vivir la gloria de Dios.
también van a sentir el poder de Dios. Y cuando el evangelio llega a una casa, ese evangelio cambia la vida de esa familia. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios que después de esto que había pasado, Pablo y Silas los mandan a liberar. Dice, vayan, libérenlos porque esos son ciudadanos romanos. Pablo nació siendo ciudadano romano. Pablo tenía nacionalidad judía y nacionalidad romana. Su nombre judío era Saulo y su nombre romano era Pablo. Y Silas también era del mismo clan de Pablo y también era ciudadano romano. Se metieron en un lío estos hombres porque al ciudadano romano no le podían hacer estas arbitrariedades que le hicieron a Pablo y a Silas. Pero dice Pablo, no señor, que me voy a ir sin que me pidan disculpas. No. Fíjense que a veces nosotros como cristianos de pronto pensamos que la gente puede hacer y deshacer con nosotros y que nosotros tenemos que quedarnos callados de las cosas. Pero nosotros cuando hay una injusticia, nosotros podemos hablar. Nosotros podemos decir, no es que las cosas no son así. No puede ser que esto sea así, que se esté cometiendo esta injusticia conmigo. Y Pablo dijo, no señor, yo de aquí no me muevo, que me vengan ellos mismos a sacar y a pedir disculpas. ¿Saben por qué Pablo hizo esto? Porque ahí quedaban otros hermanos cristianos que iban a recibir las mismas injusticias si Pablo no sentaba un precedente. Y tuvieron que venir los magistrados y tuvieron que presentarle disculpas a Pablo y a Silas. Entonces ellos se fueron y llegaron a la casa de Lidia, aquella mujer empresaria que había recibido al Señor, y allí los atendieron. Y allí ellos, en vez de ser animados por lo que le había pasado, ellos animaron a otros. Fíjense que cuando nosotros podemos descansar en Dios, nosotros podemos también animar a aquel que lo necesita. Nosotros podemos ser sombra a aquel que lo necesita. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Usted será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que puede darle sombra a los demás, y que da fruto en su tiempo, y que todo lo que usted hace puede prosperar, porque está agarrado del bendito. Amén. En conclusión, este pasaje es muy inspirador para mi vida. En los tiempos que este mismo pasaje me ministró en la situación que estaba pasando, a través de este pasaje yo pude saber que no estamos solos. Amén. Que Dios nunca se olvida de nosotros, porque eso es imposible. Porque Él nos tiene esculpidos en la planta de su mano. Así como hay personas que en este tiempo se ha puesto de moda el tatuaje y se cogen y se tatúan el nombre de la mamá, del hijo, del tío, del monito, del perrito. Dios está diciendo aquí, no soy como tú que tienes eso puesto en tu piel y que quizás ni después ni te acuerdas de eso, pero yo te tengo esculpido en la planta de mi mano, te tengo tatuado, dicen otras versiones bíblicas, en la planta de mi mano. Cada vez que Dios hace así, está viendo a Elisa. Cada vez que Dios se mira a la mano, está viendo a Indira, está viendo a Daniel, está viendo a Obed, está viendo a Leonardo, está viendo a Adela, está viendo a María, está viendo a Andrés y está viendo a Valerie y a cada una de las personas que están aquí, al hermano Jorge, porque estamos esculpidos en la planta de su mano. ¿Y cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? Aleluya. Y en esta mañana quiero orar. Vamos a orar y vamos en esta mañana a orar y tener fe y darle gracias a Dios, porque sabemos que en algún momento esa petición tuya va a haber ese terremoto que la remueva y salga a la luz en el nombre de Jesús. Amén.